ver mi pantalla? Sí se ve. Ya, entonces vamos a tomar en cuenta estos indicadores previsionales que son del mes de noviembre, tomando en cuenta las remuneraciones que hubieron en octubre de este mismo año. Recuerden siempre que hay topes imponibles para el total de haberes. Bueno, acá está el ejercicio que me envió su compañera. Tenemos en el primer ejercicio que son remuneraciones. Dice calcular remuneraciones de octubre del año 2020 y utilizar los datos reales de este periodo. Primero nos dice que el primer trabajador tiene un contrato indefinido y trabajó 30 días, por lo que tendría que tener su sueldo base normal. Entonces nos indica que el sueldo base es de 300.000 pesos. También nos indica que su bono de responsabilidad son 100.000 y la gratificación de 100.000. Bueno, esto nos da, sumando los tres, nos da un total imponible de 500.000. También nos indica que la colación es de 70.000 y tiene una asignación familiar. Son 8 cargas familiares. Entonces, obviamente, tomando el total imponible, tenemos que revisar el indicador previsional. Esto es para saber si es que le corresponde pagar o no la asignación familiar. Nos dice que el total imponible son de 500.000. Entonces buscamos en esta tabla y estaría en el tramo C, porque dice que sería una renta entre 490.844 y 765.550. Entonces esto equivaldría a 2.551 pesos. Ahora tenemos que ver cuántas personas son. Son 8 personas, 8 cargas familiares. Si multiplicamos las 8 cargas familiares por los 2.551, tenemos un total de 20.408. Y acá aparece... No sé si puedes sacar la cuenta conmigo porque a mí me da 20.408 pesos. Y según la asignación familiar de esta tabla sale 65.792. Es correcto lo que usted dice. Sí, entonces la tabla está mal hecha. Entonces vamos a hacerlo en un Excel mejor. Bueno, entonces tenemos sueldo base 300.000, 100.000, luego tenemos otros 100.000. Esto nos da un total imponible de 500.000. La población 70.000 y la asignación familiar que debería ser de 20.408. Como la suma del total imponible más la suma de la colación y de la asignación familiar.
Bueno, entonces seguimos. Luego están los descuentos. Tenemos descuento por AFP, por AFC, por salud y por impuesto único. Bueno, entonces nuestro total imponible es de 500.000. Tenemos que ver a cuánto equivale la AFP o qué AFP es. Entonces nos indica que tiene AFP Cuprum. Nos vamos a nuestros indicadores y nos dice que Cuprum es un total de 11,44%. Bueno, el total sería 57.200. Luego tenemos la AFC, que es el seguro de cesantía. Bueno, lo primero que tenemos que ver es qué tipo de contrato tiene esta persona. Nos dice que tiene un contrato indefinido. Toma nuestro indicador y podemos ver que el contrato indefinido, el trabajador paga el 0,6% del total del descuento, lo siento. Entonces, nuevamente tomamos el total imponible, que serían 500.000, y eso se multiplica por el 0,6%, y eso sería. Luego en salud nos indica que es FONASA. Entonces FONASA es el 7% del total imponible. Entonces nuevamente tomamos los 500.000 y lo multiplicamos por el 7%. Esto nos daría un total de 35.000. Le hago una consulta. Dígame. Donde dice gratificación, sí o sí tienen que ser 100.000 porque es lo que dispone ahí de los datos, o tiene que ser el mínimo, que es 126.148 pesos. No, ese sería el top. Yo les tengo acá. Ya sería el tope. Ya, según los datos, ¿verdad? Ya. Sí. Eso quería saber. Gracias. Aquí mismo se los voy a mostrar cómo se saca. Me pasé. Bueno, acá nos dice que la gratificación legal corresponde a la parte de las unidades que el empleador beneficia al sueldo del trabajador, pagando el 25% de lo devengado en el respectivo ejercicio comercial por concepto de remuneraciones mensuales en un límite de 4,75 ingresos mínimos. Acá nos dice que son 4,75, pero el tope obviamente no se le puede pagar tanto al trabajador. Entonces nos indica que el máximo sería los 320.500. En el caso que sea menos, se saca el sueldo, se saca según lo que tenga. Por ejemplo, el trabajador gana un sueldo de 300.000. A mí me da un total de 126. No sé si a ustedes, creo que lo estoy sacando mal.
me dio un total de 118.750. No sé a ustedes si les da un número distinto. Lo mismo. 118.750. Ya. Esto lo vamos a dejar marcado por mientras porque voy a tener que preguntárselo bien a la profesora respecto a cuál debería ser el número ideal. Ya. Entonces, ¿No será que solo hayan sido datos así como al azar para realizar el ejercicio nomás? no, porque se supone que esta es la solución del ejercicio que dio la profesora. Entonces, ya se equivocó ya en un dato anterior con la asignación familiar. Ok. Ya, ahora el impuesto único. Este impuesto único, al total imponible se le descuentan los descuentos totales, que serían la AFP, la AFC, que es el seguro de cesantía, y la salud. Entonces, eso nos daría... Claro, se descuenta el total imponible con el total de haberes. Sí. Bueno, eso nos daría un total de 404.800. No sé si alguien le da un número distinto por ahora. ¿Qué dato estás tomando? Mira, para sacar el impuesto único, se toma el total imponible y se le ¿Ya? descuentan la AFP, el seguro de cesantía y la salud. Porque acá nos da un número. Y este número tenemos que revisarlo. En los indicadores previsionales. No, disculpen, en el servicio de impuestos internos. Acá nos da la renta líquida que debería tener una persona hasta ahora, por ejemplo, con los descuentos. Como esta persona gana 404.800, nos dice que cuando uno gana hasta 688.891 está exento de pagar este impuesto. Pero, por ejemplo, si ganara más que esto, si ganara desde 688.891 a 1.530.000, tendría que pagar. Y en este caso se multiplicaría por el factor 0,04%. Después de eso se le descuentan 27.555. Pero en este caso está exento porque está entre medio de estos. Entonces su impuesto único sería de 0. ¿Se entiende? Sí, ese impuesto único, si llegase a tener, ¿va descontado en planilla, en la liquidación? Sí. Ok. Entonces tenemos un total de descuentos legales son de 95.200. Tenemos un subtotal bueno, sumamos el total imponible más el total, no, disculpe. Sumamos el total de haberes y le descontamos el total de descuento legal. Esto
nos daría un total de 495.208. ¿Qué nos dice a continuación? A veces, además de los descuentos legales, puede que tenga otro tipo de descuento. Quizás hay personas que piden un préstamo o algún anticipo. Entonces revisamos de nuevo la tabla. Nos dice que esta persona 1 tuvo un anticipo de 100.000 pesos. Y esto nos daría un total de... Bueno, al subtotal... ¿Ese no era el imponible? Disculpa. Lo que pasa es que en el subtotal no es imponible al que le tienes que restar el descuento legal para que queden 404 o estoy equivocado. ¿Dónde dice 404? Cuando al... Tú recién sacaste 404, 800, para ver cuánto le correspondía el impuesto único. Ah, sí, a veces se le toma el total imponible y se le descuentan los descuentos. Y ahí te da el impuesto único. No, ahí nos da un número. Ese número tienes que tenerlo en cuenta. Y ese número se revisa acá, Ah, ok, ok. para saber si paga o no paga el impuesto único. Impuesto. Entonces Ya, acá nos dice que como es 404, está exento de pagar este impuesto. Pero hay veces que la gente gana más. Por ejemplo, no sé, puede ganar 700.000 pesos y él tendría que pagar un impuesto. Pero ese se saca de otra forma. En el siguiente ejercicio, como es un sueldo mi más grande, pregunta, esos 404 que sacó este trabajador, ¿no es lo que va a sacar líquido a pagar? no. Porque ya, si podemos ver acá, hasta este, por ejemplo, hasta por acá, ya él tendría 495.208. Esto podría ser el total, pero también nos está indicando la tabla que tiene un anticipo de 100.000 pesos que él debe pagar, o quizás es un préstamo, no sé, pueden ser distintos descuentos que no son legales, que dentro de la empresa los pueden entregar, y Ya. por eso se cuenta como subtotal. Pero quizá hay trabajadores que simplemente no piden ese anticipo o ese préstamo y deben pagar hasta aquí solamente, y ese va a ser su sueldo definitivo. Ese préstamo que tú me dices que va ahí, que puede ir como anticipo o puede ir como préstamo, puede ser ya sea el préstamo que pide, digamos, a la FP cuando a veces lo piden algunos trabajadores o a la misma empresa. Las mismas empresas a veces tienen, ellos como que proveen ciertos préstamos. Y si O no pidió un sé. préstamo de los que sacan en la caja, ¿va en esa parte también? Sí, porque son todos los no legales. Por ejemplo, la empresa debe pagar legalmente ciertos descuentos. Son cuatro. La AFP, el seguro de cesantía, que por ejemplo, si vemos en la tabla de los indicadores previsionales, bueno, se me quedó pegado. Espera a que me cargue. Ya, pero entiendo. Ya, pero está el seguro de cesantía, que a veces lo paga la empresa cierto porcentaje y no sé, como que se descuentan. Por ejemplo, este tiene trabajador indefinido. Él es el único que paga dentro de su... O sea, él mismo paga el 0,6% de este seguro de cesantía. Lo demás lo paga la empresa. Pero sí o sí se debe pagar. Entonces, o lo paga la empresa o lo paga el trabajador y la empresa. La salud, que es mínimo el 7%. Por ejemplo, quizás uno puede tener ISAPRE, y a veces la ISAPRE, no sé, por ejemplo, a veces tu acuerdo con la ISAPRE es menor al 7%, pero siempre sí o sí se paga el 7%. Entonces eso crea un excedente dentro de la ISAPRE, que ese excedente después tú lo puedes sacar en farmacia. No sé de qué otra forma se puede sacar, pero se crea un excedente que es básicamente como dinero a tu favor, que tú no lo puedes sacar el dinero directamente, pero sí como retirarlo de otra forma. Ahora sí me cargo. Como estaba diciendo, que el seguro de cesantía, cuando se tiene
un contrato indefinido, el trabajador paga el 0,6%. Pero cuando no es indefinido, por ejemplo, el fijo, el plazo indefinido de 11 o más, y el trabajador de casa particular, la misma empresa paga el 3% en el plazo fijo, en el de 11 años más el 0,8%, o trabajador de casa particular el 3%. Sí o sí, este seguro se paga. El que puede ir cambiando es el del impuesto único, debido a que hay personas que están exentas de pagarlo y hay personas que sí lo pagan. Entonces, esos 4 serían los 4 descuentos legales, que sí o sí lo debe pagar la empresa. Y esto ya son, o sea, otros tipos de descuentos que te hacen, no sé, por ejemplo, no sé, si tuvieras hijos y, y tú tienes que pagar la pensión, no sé, quizás te sacan 50.000 de tu sueldo también. Entonces ese igual iría acá, que serían otros tipos de descuentos. Quede claro. Gracias. Ya. Entonces seguimos. Nos dice que el trabajador 2 tiene un contrato fijo y esta persona trabajó los 30 días. Entonces al trabajar los 30 días su sueldo no cambia. Entonces sería 1.500.000. Ya. Y nos dice que el bono de responsabilidad es de 600.000. Como estábamos viendo la gratificación, tiene un tope. Y obviamente como el sueldo de esta persona es muy grande no se puede pagar todo. Entonces tenemos que el tope es de 126.864. Puede que si lo saquen manualmente les salga 126.865, pero vamos a dejarlo con 126.000. Entonces luego esta sería la suma de estos tres. Luego nos dice que tiene un bono por colación de 70.000. Y su asignación familiar es de 0. Entonces como es 0 obviamente lo dejamos en 0. Esto nos daría un total, se suma el total imponible más la colación y la asignación familiar. Esto nos daría un total de 2.296.864. Luego tenemos el descuento de la AFP. Hay que tener cuidado con esto porque hay veces que tienen un tope y hay que fijarnos bien en el tope. Y de nuevo esto no me quiere abrir. Bueno, entonces el tope que tenemos aquí es de 2.312.858. Y esta persona está ganando hasta ahora 2.296.000. Ya, entonces tomamos en cuenta este, porque este obviamente es menor al tope que tenemos acá. Entonces tendríamos... No, disculpen. El total disponible es menor al que tenemos acá. Serían 2.226.864. Consulta, es por el total imponible, no el de haber. Sí, sí, Ya. todos los descuentos legales se le hacen al total imponible siempre. Entonces tenemos 2.226.854. Indica que esta persona tiene Cuprum y una ISAPRE de 3 UF. Entonces revisamos. Cuprum es el 11,44%, entonces lo multiplicamos por 11,44%.
Entonces eso nos daría un total de 254.753. No sé si alguien le da algún otro número. Luego tenemos... 254.753. Ya. Entonces tenemos luego la FC. Nos dice esta persona que tiene un contrato fijo. Entonces, como podemos ver, el contrato fijo del trabajador no paga. Entonces su descuento es de 0. Luego nos dice que en salud esta persona paga una ISAPRE de 3 UF. Entonces tenemos que revisar en esta misma tabla. Nos dice que el valor de la UF es de 28.838,63. Y esto eran 3 UF. Antes de poner el resultado al tiro, lo ponemos hacia un lado. ¿Por qué? Porque a veces, como dije recién, lo que uno acuerda con la ISAPRE puede ser menor al 7%. Entonces, los 28.838 multiplicado por 3 nos daría un total de 86.516, redondeado. Y bueno, luego tomando nuevamente el total imponible, vamos por el 7%, que sería el mínimo. Entonces tenemos 155.000. Obviamente se pone el mayor, porque sería el que debería descontarse, que es mínimo un 7%. Entonces obviamente este es mayor. Tenemos los 155.880. Y el impuesto único, como dijimos recién, el imponible, que serían 2.226.864, y a este se le hace el descuento de la AFP y el descuento de la salud, porque tenemos en la AFP AFC que es 0. Nos da un total de 1.816.231. No sé si alguien le da otro resultado. Ya, entonces, tomando en cuenta el 1.816.231, nos vamos a nuestro impuesto único de segunda categoría. Buscamos y vemos que su total está entre 1.530.000 y 2.551.000. Entonces, como decíamos, 1.816.231 se multiplica por el factor. En este caso el factor sería 0,08. Eso nos da un total de 145.294. Y a este valor se le resta la cantidad rebajada, que serían 88.790,46. Entonces eso nos daría un total de 56.508. No sé si alguien más le da otro número. Entonces seguimos. Luego tenemos la cantidad total de descuentos. Nos daría un total de 467.141. Después, al total de haberes se le restan los descuentos legales.
Consulta y con lo del AFC, ¿qué pasó? Esta persona nos dice acá, nos dice que tiene un contrato fijo. Entonces, cuando nosotros revisamos los indicadores previsionales, nos dice que los que tienen plazo fijo no pagan, el trabajador no paga seguro de cesantía, solamente lo cubre el empleador. Entonces, por esa razón va a cero. Seguimos. Nos dice que tiene un anticipo de 300.000. Entonces, a ese total que sacamos recién, se le restan los 300.000. Y eso nos dice que daría un total de 1.529.723. Ese sería el total que ganaría líquido la persona. ¿Tienen alguna duda con eso? Para seguir con el otro ejercicio, porque este es lo mismo que hicimos. La única diferencia fue que la ISAPRE aquí fue de forma distinta. Se sacan dos resultados. En lo del impuesto único. Mira, Sí, lo del impuesto único. mira, en este caso tenemos los 2.226.864. Como les dije recién, a este número, el total imponible, vamos a marcarlo en rojo. Creo que no se ve. Ya, aquí mejor. A este número es al que se le descuentan los descuentos legales. Los 3 descuentos legales que se tienen antes del impuesto. Entonces tenemos 2.226.864. Si le descontamos la AFP, que son 254.753, y también le descontamos la salud, que sería un total de 155.880, eso nos da un total de 1.816.231. No sé si tú lo puedes sacar para ver si es que te da algún número distinto. Entonces, ese total me dio a mí. Este número se debe buscar en los impuestos para saber si se paga o no se paga el impuesto de segunda categoría. Dice que es 1.816.000. Si buscamos acá, se encuentra entre esto, porque son 1.800.000. Luego, tomando ese 1.816.000, se multiplica por el factor, que en este caso es 0,08. Esto nos da un total de 145.298,48. Ya este número se le descuenta acá dice cantidad a rebajar, se le descuenta 88.790,46. Entonces se lo descontamos. Tenemos 88.790,46. Y eso nos da en total los 56.508. Y nos daría este número. ¿Entiende ahora? Sí, es que quiero volver a mirar ahí donde está el del impuesto. Sí que quiero restarlo. 88.000. ¿Pudiste sacar el resultado?
Entonces voy a asumir que ya lo sacaste. Buenas noches, disculpe, ¿podría aumentar un poquito ¿cómo se llama? El zoom. Aquí igual se ven muy pequeños los números, disculpe. Solo eso. ¿Era mejor o Gracias. no? Sí, perfecto. Ya. ¿Y Espectacular, el de este lo gracias. pueden ver? Igual si lo puedo aumentar un poco, que me arde demasiado la vista por tratar de enfocar. No podría encontrar. Ya. Entonces ahora, Pero sí, sabes que yo tengo una duda porque una vez la profesora dijo que en esto del impuesto había como algo diferente. No sé si es el resultado o era de otra forma. no, es que puede que sea diferente porque obviamente mes a mes va cambiando. La profesora estaba pasándoles el mes de septiembre para que tomaran en cuenta este, porque creo que les mandó el indicador provisional igual. Entonces por eso yo estoy usando este, y este, por ejemplo, a veces cambia el valor de la UF, y así van cambiando las tasas, todo eso. Así que por eso quizás se refiere a que puede salir un número distinto. Pero en todo caso, si tienen una diferencia de algunos números, no sé, quizás les da 870, no sé, por alguna razón, igual está correcto. Sí, la diferencia es que no sean cambios de números tan grandes, por ejemplo, que en vez de 2.226.000 les dé 2.500.000, por ejemplo, eso sería ya un error terrible, porque obviamente estarían pagando más de lo que entonces una pérdida pequeña no hace la diferencia. Y en todo caso, todos puede que tengan números distintos, porque obviamente a veces hay números que son coma 2, coma 3, entonces hay personas que dejan ese coma, hay personas que simplemente lo dejan, lo redondean y así va cambiando. Entonces ya revisamos la remuneración. Ahora pasamos a la parte del ejercicio 2. Dice: con la siguiente información usted debe realizar la presentación del balance general y estado de resultado del mes de octubre del 2020. Entonces tenemos que letras por pagar. Esto es básicamente lo mismo que vimos en contabilidad, cómo se clasifican las cuentas. Por ejemplo, letras por pagar son pasivos, las existencias son activos y así. Obviamente, sabiendo en qué cuenta va cada una, ahora vamos a revisar este. Entonces tenemos, estas cuentas deberían ir en el balance general. Tenemos en la parte izquierda los activos y en la parte derecha los pasivos y el patrimonio. En los activos están los activos corrientes y los no corrientes. Por corrientes se refiere a los circulantes, los que entran y salen. Por ejemplo, obviamente si uno tiene caja, entra dinero, sale dinero, lo mismo con banco. Por ejemplo, se pueden hacer una transferencia, quizá yo estoy haciendo una transferencia y así. Los clientes, porque obviamente hay veces que voy a tener más clientes que otras veces. Y también las existencias. Por clientes se puede hacer, por ejemplo, cuando una vez le fía a alguna persona, esa sería mi cuenta de cliente. O sea, quizás a veces me pueden fiar 2 millones y entran 2 millones a mi negocio. Y las existencias son los productos que yo estoy vendiendo. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo, no sé, quizás productos para la librería, por ejemplo, vendería quizás pinturas o, no sé, cuadernos, y todo lo que sea con respecto a mi negocio en sí son existencias. Y luego tenemos los activos no corrientes o no circulantes, que serían los muebles y útiles, que obviamente si yo no estoy vendiendo muebles y útiles, estarían en esta, en esta clasificación de cuentas, debido a que son las cosas que yo utilizo en general. Y también estaría el edificio, que sería el lugar donde yo trabajo. Y los activos son todo lo que yo tengo. En pasivo, por el contrario, son mis deudas. Por ejemplo, tenemos una cotización previa a pagar, retención por pagar, letra por pagar, proveedores y préstamo bancario. Corto plazo quiere decir dentro de un año.
y puede que yo tenga cuentas a largo plazo que ya van de, por ejemplo, yo pedí un préstamo en diciembre, empecé a pagarlo en enero. Entonces, yo lo pedí a 13 cuotas. Obviamente voy a terminar pagándolo hasta el otro año. Entonces, en ese caso se tomaría como largo plazo, que ya pasa el mismo año. Normalmente se cuenta a partir del mes 13. Y luego tenemos el patrimonio, que es básicamente con lo que yo empiezo el negocio, y además el estado de resultado. Por ejemplo, el capital es lo que yo tenía para empezar mi negocio, que serían las deudas con terceros. Y el resultado que que son las pérdidas y las ganancias. Si tomamos en cuenta todos los activos, tenemos 6.200.000 más 5 millones. Serían más 2 millones más 4 millones. Y tenemos activos no corrientes que serían 2 millones y los 40 millones. Eso nos daría un total de 59.200.000. No sé si alguien les da algún otro número. Acá está el total, 59.200.000. Entonces, antes de sacar el total de pasivos y patrimonio, nos vamos al estado de resultados. Tenemos las ventas, que sería el total de todo lo que yo vendo. Por ejemplo, sin descontar nada. Yo quizás en mi negocio este mes gané 90 millones de pesos. Pero obviamente esos 90 millones no son todo lo que van a entrar a mi negocio. Tenemos los 90 millones y se le hace el descuento de costo de venta. Por ejemplo, yo quizás hago sillas para vender. En total gané 90 millones, pero yo gasté 45 millones haciéndola, comprando el material y las cosas relacionadas a mi producto en sí. Entonces tenemos los 90 millones y se le descuenta los 45 millones. Obviamente eso nos da un total de 45 millones en el margen de explotación. Ese es el nombre total cuando solamente me descuentan las ventas. Luego tenemos los demás descuentos, que serían, por ejemplo, en este caso solamente sale administración y ventas. Por lo que veo se les llama gastos generales, pero no está el que puse la profesora abajo, pero sería lo mismo. Entonces serían los descuentos de administración y ventas, serían un total de 43 millones. Y eso nos daría un resultado final de 2 millones. Obviamente eso sería lo que yo estoy ganando, el resultado del ejercicio. Y si sacamos la cuenta, nos debería dar un total de 59.200.000 de nuevo. Bueno, como saben, obviamente el activo siempre tiene que ser igual al pasivo. Flujo de trabajo. Y así va. Así es como se hace. ¿Alguna duda con respecto al estado de resultados o al balance general? Sí, a mí me complica porque con la profesora Jaxa habíamos sacado diferente. El balance de 8 columnas, ¿no? Entonces me enredo porque no sé cómo hacerlo, porque se supone que sumo los activos y sumo los pasivos, ¿verdad? Y con eso yo tengo que restarle activos con pasivos. No necesariamente, mira. Trata de recordar esto. Mira, en la parte izquierda tenemos los activos, solamente los activos, nada más. Todo lo que es relacionado a mi negocio, lo que yo tengo relacionado a mi negocio. Y a eso saco el total de activos. Mi total de activos son de 59.200.000 pesos. Tenemos los pasivos. Dentro de los pasivos igual se encuentra el patrimonio. ¿Por qué se encuentra el patrimonio? Porque mi resultado es deuda con terceros.
¿Se entiende? Son deudas, de igual forma. Estos siempre son deudas y estos son deudas con terceros. Quizás estos son deudas con personas o, no sé, quizás empresas específicas. Por ejemplo, acá nos dice que yo pedí un préstamo bancario. Acá tenemos proveedores. Letras por pagar que quizás es algún otro proveedor. Y así. Y por el contrario, que el capital es la deuda con terceros o con la persona que creó la empresa en sí. Y el estado de resultado es lo mismo. También son deudas. Porque obviamente yo no me quedo con esos 2 millones, también tengo otras cosas que pagar. Entonces, el total de activos tiene que dar igual a la cantidad de pasivos. Y eso es todo. De hecho, en la columna o sea, en el balance general, no, balance de 8 columnas, se hace de igual forma. Mis activos deben ser mis pasivos. Y por otro lado, mis pérdidas deben ser lo mismo que mis ganancias. Tiene que dar el mismo resultado. Entonces siempre hay que tomar en cuenta que el activo es igual a pasivo más patrimonio. Obviamente esto se suma y nos da un total. Y este total va a ser igual, el total de activos es igual al total de pasivo. Un poco. Esto es como la abreviación de todas las T independientes a una T grande nomás. Sería como una especie de T grande, más bien. Exacto. Bueno, en realidad serían 3 T. La T Pero de no activo, entiendo la porque T de abajo pasivo dice y la ventas T de patrimonio. Y mira, es que en antes general. no tomen el Pues se resultado. supone que en tu total dice 59.200.000. Claro. Entonces, ahí es donde yo me confundo porque nada que ver, no concuerda Ya mira, acá lo primero que se con los saca datos. es el estado de resultados. Mira, las ventas que, por ejemplo, arriba nos dieron cuentas. Con estas cuentas se deben llenar abajo, obviamente sabiendo a qué equivale cada cuenta. Tenemos las letras por pagar que son pasivos. Nos dice que son a 10 cuotas, entonces está dentro de los pasivos a corto plazo. Luego tenemos existencia que son los activos, los proveedores que serían pasivos, los clientes que son activos, caja, banco igual son activos. Como tenemos cotizaciones previsionales por pagar son pasivos, retenciones todo lo por pagar es pasivo. El préstamo bancario en 24 cuotas son pasivos, pero a largo plazo porque son 24 meses que debo pagar. Muebles y útiles son activos, el edificio es mi activo, el capital es patrimonio. Mis ventas, esta es la ganancia. Costo de venta son mis pérdidas. Ahora sí Depreciación. lo vi, es que no había visto los datos. Ya. Entonces, todo eso Ese es con eso, como el anterior, claro, es como igual claro, como lo hicimos eso la se vez utiliza. pasada. Sí, se utiliza para llenar acá, obviamente. Estos no van a aparecer de la nada. Uno no puede hacer un O balance sin nada. una Vamos a acotación, ver. al momento, si tú subes un poquito, lo importante de cuando uno lee esta parte de los datos es saber que cuáles de estos van al balance y cuáles de estos van al estado de resultados. Sí, por eso, Entonces, esto es lo que te va a dictar todo lo que uno va a hacer después. sí. Entonces, sabiéndose la clasificación de las cuentas, que es lo importante, se puede llenar abajo. Y de hecho, yo se lo recalqué harto en el módulo pasado. A los niños a los que les pude hacer ayudantías, que se aprendieran bien las cuentas y no solo de memoria para la prueba porque les iba a servir. Así que aquí estamos viendo que en verdad uno debería aprendérselas de verdad. Y no solo para las pruebas, porque si es que uno no sabe clasificarlas, en esta parte uno se va a perder un poco así. Y si se pierden, obviamente no les va a salir el mismo resultado. Porque después este estado de resultados se pone en el patrimonio y de esta forma se tiene que igualar. Entonces, aquí después, Disculpa, allá arriba dice depreciación, 15 millones, claro, y no veo ahí. es que la depreciación en este caso no va a correr. Mm, Porque, por ejemplo, si es que yo tengo un auto, el auto todos los meses
se va a depreciar. Por ejemplo, yo lo compré a 3 millones, después me sale 1.500.000. Entonces esta depreciación después se hace, pero en otro ejercicio. En este caso no va contando acá. Entonces, además, esa cuenta ahí. Sí, es que por eso ustedes deben prestarle bien, harta atención a cuando la profe les explica, porque tenemos 15 millones, sí, pero quizá aquí le estamos descontando esos 15, quizás yo compré un camión gigante que me costó 20 millones. Y a esta altura el camión ya me está costando 15 millones, porque obviamente todos sabemos que los vehículos a lo largo del tiempo se va descontando como, no sé, yo lo compré a 20 millones y quizás lo voy a terminar vendiendo a 10 millones. Entonces, después esta depreciación se hace para que uno cuando tenga que pagar los impuestos, uno igual no salga perdiendo tanto dinero. No sé si se entiende en ese sentido, pero en este caso no se cuenta. Y el arriendo que sería en este caso sería una pérdida y gastos generales también una pérdida. Entonces obviamente va en el gasto de administración y ventas. ¿Tienen alguna otra duda con respecto a esto? Porque si no hay dudas, hasta aquí llegaríamos. Porque esto era lo principal que ¿Puedes íbamos subir a... un poquito, por ¿Sí? favor? Es que, sí, porque quiero ver ahí donde dice, claro, ese es pérdida, arriendo, 10 millones, 18, ahí serían 28. ¿Dónde más es pérdida? Y fíjense bien en la parte de cuotas al momento de clasificarlas. Mm, Si son 13 en adelante, ya son más de un año. Entonces serían a largo plazo. La profesora me indicó que luego les va a pasar el IVA. Así que necesitan tener el formulario 29 para rellenarlo. Eso está en internet. Si es que la profesora no se los pasa. ¿El IVA para qué? Es que en la parte de contabilidad uno debe pagar impuestos. Ah, ya, eh, claro. el del IVA, claro. Cuando uno Sí, vende claro, algo, el compra la compra y el IVA de la compra y venta. venta. Sí. Sí. Entonces ahí con lo que uno va vendiendo, pagando, etcétera, se va a rellenar ese formulario, que es el formulario 29, que eso es lo que ya vamos a ver la otra semana. Entonces, ¿alguna duda con esto? O ya Es quedamos. que mira, yo veo ahí 28 millones a la final y claro, el costo de venta igual es una pérdida, pero no concuerda con lo de abajo, con el total. Como En no el entendí. estado de resultados, ¿Ya? no, ¿por qué? Ahí dice Gasto de administración y administración y ventas. ventas, sí, eso. Mira, es que se tomó en cuenta a ver, tenemos los arriendos, 10 millones, los gastos generales que serían 18, y parece que la profesora está tomando la depreciación como un gasto. Sí, porque Claro, porque ahí daría los sería 43. 43. Ujú.
Es que según mis conocimientos del año pasado, la depreciación va en los formularios, no necesariamente en esta parte. Pero si la profesora en este caso está tomando los 15 millones como un gasto, tómelo como un gasto. Ya. En Ya, todo gracias. En todo caso, mañana igual, de cualquier forma, yo voy a hablar con ella ahora más tarde, o le voy a enviar un correo para ver si me responde mañana. Y en el caso de que no me responda, le preguntan ustedes. Así no nos quedamos con esa duda y la podamos resolver. Y en caso de que me responda, yo se los voy a reenviar a ustedes. Ya, chicos, eso sería todo por hoy. Que estén bien. Compañera, hola. Marjorie. ¿Sí? No, te quería consultar más o menos que yo el sábado no pude, estaba en otro paralelo con prueba. Quería saber cómo va a ser la prueba, qué modalidad va a tener, va a ser así como lo hizo con la prueba corta, que tampoco hizo la prueba corta. ¿Tú tienes la profesora Marcela? ¿Cómo? ¿Cuál es tu profesora? Profesora María. Ya, mira, yo hoy día hablé con la profesora Marcela, hablé por teléfono con ella, porque ella hoy ¿Ya? día iba a hacer una clase recuperativa y entonces algunos niños tenían como problemas con ingresar a la clase y yo le dije que iba a dejar la clase grabada. Así que, Ya. y ella me estaba explicando que este día viernes tienen prueba. La Sí. prueba va a ser remuneraciones y esto que vimos recién. Y dijo que ella ha hecho 2 pruebas cortas, que obviamente esta prueba va a ser más larga, pero debería ser como de la misma modalidad. Va a ser como una especie de prueba escrita, pero por Word. Así que eso es lo que ella me explicó. Ya nada que ver con una como especie de aplicación que dio como la otra vez. Bueno, que estás hablando de otra profesora. Claro, no, pero en este caso me dijo que ella iba a hablar con la profesora María porque las dos profesoras obviamente tienen que hacer la misma prueba. Como son los mismos, o sea, en teoría debería pasar lo mismo, así que ambas profesoras deberían tener la misma prueba. Entonces, en ese caso, ambos cursos usarían la misma prueba que envió la profesora, que ya la envió a revisión y ahora se la va a mandar, me dijo que hoy día se le iba a mandar a la profesora María, para que ella igual la revisara y le hiciera como sus cambios en caso de que tuviera. Ya, Pero entonces yo creo que mañana vamos a saber la firme de cómo va a ser la prueba en realidad. claro, sí. Ya. Así que mañana ya Ah, deberían saber. ya, muchas gracias. Ya, ¿alguna otra duda? Yo tengo una prueba acá del año pasado, pero no es la primera prueba, es la segunda prueba. En caso de que quizás le haga alguna prueba similar, porque obviamente no les va a hacer exactamente la misma prueba. Pero esta prueba se las voy a pasar a formato Word para que la revisemos la próxima semana para hacer ejercicios, porque esta semana yo creo que quizás el sábado les va a empezar a pasar la materia nueva para ya rellenar el formulario 22. Así que vamos a revisar esta, que es la segunda evaluación que nos dice a nosotros, y con eso vamos a trabajar la otra clase. Y en el caso de que, igual yo les voy a enviar un correo la otra semana para confirmarles la clase del miércoles, y si es que quieren hacer, no sé, yo creo que el otro curso igual quería recuperar esta ayudantía, así que quizás sean 2 días a la semana, pero básicamente esos 2 días yo creo que voy a terminar pasando lo mismo. Así que voy a mostrarles esto. Si es que la profesora les manda alguna otra tarea, me la hacen saber para así poder revisarla en clase igual. Que de esa forma o sea, los puedo ayudar en caso de que le haga alguna tarea como el otro día. Ya, gracias. Ya, Buenas noches. Muchas Chao. gracias. ya, estén bien. Igualmente, que descansen. Feliz noche.
Buenas noches.